Muy buenas tardes. Nuevamente agradecerles a todas las personas que están asistiendo a este espacio el día de hoy. Me presento, mi nombre es Kevin Daza, pertenezco al equipo de Trascender Global y en este momento estamos en nuestro webinar de cómo implementar la inteligencia de negocios en tu compañía, de la mano de nuestro experto del área de inteligencia de negocios, Diego Velosa, que es quien va a estar compartiendo todo su conocimiento y toda esa información que hemos venido construyendo y aprendiendo en el transcurso del hacer en nuestra compañía. Es un honor para nosotros habilitar este segundo webinar de una serie de webinars que vamos a estar brindando y también habilitar el conocimiento para todas las personas que hoy en día están interesados en toda la materia de la tecnología, la innovación y lo que está moviendo el mundo el día de hoy, que es la digitalización. No siendo más y dándole apertura a la persona pues que ya les acabo de mencionar, que es Diego Velosa, un compañero y amigo que ha venido trabajando y construyendo junto a nosotros lo que hoy es Trascender. Le voy a dar la entrada para que él pueda introducirnos en este tema y hablarnos de lo que nos va a mencionar en este maravilloso espacio. Así que bienvenidos nuevamente para todos, disfruten, saquen una hoja, anoten sus preguntas, porque este espacio es de aprendizaje. Así que, Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y te doy el público y la tarima es toda tuya. Hombre, muchas gracias, Kevin. Gracias por tu bonita introducción. Contento de escuchar tantos tunun de gente que va entrando, gente interesada en conocer este tema de inteligencia de negocios, en conocer cómo implementarlo, en conocer un poco las generalidades, también conocer un poco acerca de nosotros, de nuestros servicios, de las cosas que podemos conectar con todos ustedes. Y bueno, pues me parece que tú vas a estar pendiente de las personas que van ingresando. Yo voy a continuar aquí con la presentación. Voy a presentarme un poco antes de iniciar. Voy a presentar un poquito lo que es también la compañía y bueno, para que todos estemos contextualizados y estemos motivados al respecto. Mi nombre es Diego Velosa. Hago parte del equipo de Trascender Global como consultor. Hemos acompañado pues a diferentes empresas y negocios en implementar estas soluciones. De hecho, la línea de BI en la empresa es nuestra línea bandera y estamos pues muy contentos y orgullosos de poder compartir con ustedes cómo concebimos el proceso de una implementación, también cómo concebimos el tema de inteligencia de negocio y también algunos ejemplos de casos de estudio que hemos trabajado para compañías en diferentes lugares del mundo. Los invito también a que nos sigan en redes sociales, nos sigan, visiten nuestro sitio web. Ya al final pues les vamos a compartir toda la información detallada respecto a nosotros y de repente va a haber una sorpresa al final de la capacitación, al final de este pequeño webinar. Bueno, no siendo más, pues vamos a hablar de cómo implementar Business Intelligence. Entenderán que esto es un tema amplio, esto es un tema grueso que viene creciendo pues desde los 90, eh, pero aquí vamos a traerles una forma interesante de concebirlo y de implementarlo. Antes de pasar acerca del Business Intelligence y cómo implementarlo, pues nosotros queremos eh, refrescar estos temas que vimos en el pasado webinar. En el pasado webinar estuvimos con Mauricio Parrado, nuestro pues, compañero de equipo, que estuvo explicando un poco acerca de la democratización de datos y el data literacy como tal. Eh, para los que estuvieron y para los que no, eh, con esta imagen queremos traerles un poco de estos conceptos importantes de la democratización de datos, los cuales son tres pilares que permiten lograr una perfecta o una correcta democratización de los datos. El primero, pues, es el tema del confort, es decir, qué tan cómodos estamos como compañía o nuestros empleados, nuestros recursos, haciendo uso de los datos, que sumado con las herramientas que entregamos como negocio y entregamos a nuestros colaboradores, sumado a la cultura, pues podemos lograr una correcta democratización de datos. Esto en su detalle lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde tenemos pues nuestra anterior capacitación, nuestro anterior webinar respecto a la democratización de datos. Bien, para iniciar, nosotros queremos abordar el BI y para eso queremos salir un poco de estos mitos o de estas cosas que nos llevan como a cometer errores comunes al hablar de inteligencia de negocios.
Entonces, bajo nuestra experiencia, ¿qué consideramos que no es BI? Entonces, estas son un tipo de cosas que estamos seguros que no es BI y no, es que en mi empresa yo hago reportes, entonces ya tengo BI. No, es un error común. Eh, por supuesto, hacer reportes, más adelante vamos a darnos cuenta que hace parte de ciertas implementaciones, ciertas herramientas que tiene BI, pero el decir que hacemos reportes, ya estamos implementando BI, no está bien. Tampoco decir que estamos pagando licencias de Power BI. Bueno, en mi empresa pagamos licencias de Power BI, ya implementamos BI. No, es otro error común, el cual vamos a ir viendo más adelante. Que implementamos un ERP. Entonces ya nos tomamos por esa aventura de contratar unas licencias de ERP, los implementamos y ya per se tengo un- una inteligencia de negocios implementada. No, no es cierto. Que tengo una base de datos, bien, está bien tenerla si deseas gestionar tu información, tus datos, pero pues eso no es BI, es decir, que ya tenemos una base de datos. Eh, También puede ser que el tema de BI se lleva mucho a un tema de análisis de mercado. Entonces vamos a hacer un análisis de mercado, se contrata pues una agencia encargada y ya con eso tenemos BI para la compañía. Eso pues es otro de los mitos que queremos como eh, cortar con este tipo de charlas. Y también el tema de dejar la responsabilidad en una sola persona. Esto pues es un error común, es decir, las empresas dicen, ok, voy a contratar a una persona que se encargue del BI y listo, ahí ya está el BI de la compañía. Lo cual pues es una mala estrategia a nivel de empresa y no va de la mano de una correcta implementación de BI. Bueno, antes de continuar con el tema de una definición de BI, para nosotros es importante abordar estos conceptos que nos dan un fundamento para lo que significa BI y su implementación. Entonces, para los que lo han escuchado antes y para los que no, eh, tenemos tres conceptos importantes que nos llevan a darle fundamento a la inteligencia de negocios. Entonces, el primero es el dato. Vamos a ver una secuencia de tres conceptos útiles. El dato. El dato es eso que realmente todos podemos tener en la compañía y habla, es un dato puntual, pues una medida, esto está representado pues generalmente en valores numéricos y nos dicen algo al respecto, pero simplemente es un dato. Haciéndole un procesamiento a los datos o cuál es la siguiente fase de un dato, es generar información. Entonces, con los datos podemos generar una información y de hecho este ejemplo es bastante gráfico en ese sentido, en donde tenemos ciertos datos, luego los organizamos, los procesamos y extraemos una información. En este caso esa información pues es las pilitas de recuadros verdes, las pilitas de recuadros azules y negros. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente flujo de la información? Pues el conocimiento. Eh, con base en la información obtenida, en lo que logramos extraer de nuestros datos, podemos hacer algo muy importante que se llama la generación de conocimiento. Esto lo vamos a ver con un ejemplo puntual eh, para tenerlo más aterrizado. Entonces, aquí yo les tengo un dato. ¿Qué es ese dato? 39 grados centígrados. Hasta ahí, pues es un solo dato. No nos dice nada más. ¿Qué información puede tener ese dato? Ah, bueno, esa es la temperatura de un paciente. Ahí vamos ya evolucionando. Pero si estamos hablando de la temperatura de un paciente que tiene 39 grados centígrados, estamos hablando de un posible cuadro de infección de un paciente. Entonces, lo que es un dato lo estamos llevando a una información y después lo estamos llevando a un conocimiento, lo cual es bastante comprensible. Bien, ahora sí, vamos a ver qué sí es BI. BI, bajo nuestra mm, percepción y por supuesto la generalidad y los conceptos, eh, es básicamente esa generación de conocimiento. Entonces, si recuerdan nuestro amiguito, tenemos el dato, la información y el conocimiento.
Basado en eso, vamos a generar conocimiento de nuestro negocio. Básicamente eso es BI, generar conocimiento de tu negocio o del negocio que pues, sea objeto de una implementación de BI. ¿A través de qué? Del análisis de los datos. Entonces nos volvemos a nuestro primer concepto, que son los datos. Vamos a analizar los datos, vamos a analizar nuestra información de negocio, tanto interna como externa, y ahí vamos a generar el conocimiento que requerimos. Eso es básicamente inteligencia de negocios. Ahora, viene nuestra parte más importante. ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos eh, esa generación de conocimiento que vimos anteriormente? ¿Cómo logramos no naufragar en este tema de BI y no perdernos en todo lo que se puede llegar a hacer? Porque más adelante vamos a ver qué herramientas, qué soluciones, qué temas puntuales hacen parte de BI. Entonces, aquí hay algo que nosotros lo llamamos pues mágico y es una palabra para poder implementarlo. Entonces, esa palabra es la metodología. La metodología eh, que llevemos a cabo para una implementación de BI va a ser el éxito de la misma. Entonces, aquí les queremos presentar lo que para nosotros como empresa, a través de estos años de consultorías y de proyectos, hemos venido desarrollando una metodología de trabajo para implementación de proyectos de BI que se sustenta en una metodología ya existente para minería de datos, que ya la vamos a ver más adelante. Eh, Hicimos nuestras adaptaciones con base en la experiencia y logramos entregar soluciones eficientes a todos nuestros clientes y a las personas pues, que deciden hacer una implementación BI con nosotros. Bueno, nuestra metodología base con la cual empezamos a desarrollar nuestras implementaciones en BI es esta metodología de nombre CRISDM. Es una metodología, es un modelo creado aproximadamente en el 90, en el 1996, puntualmente, y está enfocado a proyectos de minería de datos. Sin embargo, como les comentaba, basado en experiencias previas, hemos adaptado esa metodología y la hemos reducido a 4 pasos principales. Esos 4 pasos se los vamos a comentar, vamos a ver cada una de sus generalidades, eh, pero este mismo metodología, este mismo paso a paso, se sustenta en un ciclo PHBA, que si algunos de ustedes lo han escuchado o han trabajado antes, es un ciclo que habla de la planeación, del hacer como tal, la validación y las acciones de mejora, la verificación y las acciones de mejora que hayan respecto a ese proceso. Es un proceso cíclico que nos permite, digamos, ir y venir, iterar y lograr, pues, un resultado eficiente. Entonces, para nosotros, nuestro primer paso metodológico para implementar BI es el entendimiento. El entendimiento, compartimos con la metodología CRISDM este entendimiento y lo que hacemos es hacer un entendimiento de los datos y del negocio. Entonces, esto por supuesto estamos hablando de que lo estamos haciendo nosotros, pero ustedes mismos lo pueden hacer pues en sus compañías porque pues estamos hablando de una implementación de BI y es entiendan su negocio, entiendan los datos y la información que se encuentra actualmente en su negocio. Esto nos va a llevar a muchas subetapas y a muchas preguntas como tal que se tienen que contestar como empresa, como compañía para poder entender su negocio. ¿Que por qué debo atravesar por este proceso si ya yo conozco mi negocio? Bueno, porque del entendimiento y de la explicación del mismo va a ser camino para restablecer o entender cosas, el reaprender es el que nos permite evolucionar también. Eh, y este es un proceso muy, muy bonito con el cual pues siempre hemos pasado con diferentes empresas y nos damos cuenta cómo al refrescar las cosas que entendemos o que creemos que sabemos de nuestro negocio,
podemos ver ahí ciertos mitos o ciertas cosas que hay detrás del entendimiento. Bien, nuestro segundo paso también es compartido con la metodología. Hay que hacer una preparación de los datos y de la información. Dentro de ese entendimiento, resulta que identificamos que hay ciertas fuentes de información que no están bien conectadas, que aquí hay unos huecos, que hay una información que hay que depurar, que hay unos datos que no están bien, y eso nos da pie para hacer una preparación de los mismos. Esa preparación por sí mismo es un proceso muy grande en donde pueden estar involucrados diferentes profesionales en diferentes áreas de BI como tal, en términos técnicos, o incluso en términos muy profundos. Eh, y bueno, esa es nuestra segunda fase como tal de la implementación. Ahora, luego de hacer esa preparación de datos, eh, nuestro siguiente paso es la implementación de recursos, herramientas y soluciones. Esto es bastante amplio en términos de todo lo que se puede hacer. Entonces, ¿cuál puede ser la implementación de recursos? Bueno, destinar los recursos adecuados en temas tecnológicos, en temas de recursos humanos, por supuesto, que permitan lograr la generación de conocimiento que requiere la empresa. Entonces, recuerden que nuestra meta está generar conocimiento. Entonces, vamos a ver qué debemos implementar para generar ese conocimiento. Ahí hablamos de recursos, hablamos de herramientas. Las herramientas que existen en BI son enormes, son universos, pues cada una de ellas. Y con base en esas herramientas es que todos empezamos a involucrarnos en el tema de BI. Entonces, vemos muy común, y por eso hablábamos de los mitos, de que empezamos a escuchar por lo menos herramientas muy potentes como Power BI. Entonces, eh, las empresas quieren implementar Power BI, ven que pues, salen reportes bonitos, que se pueden hacer cosas chéveres, y como les comentaba, pues claro, se adquieren unas licencias y se entiende que por ahí ya se tiene el BI. Entonces, como ven, Power BI puede ser solo una fase de un proceso de implementación, que es la fase 3. Es simplemente una herramienta, simplemente un recurso que vamos a disponer, pero aquí, vuelvo y reitero, el tema crucial es la generación de conocimiento. Bien, ¿qué otras soluciones tenemos? Bueno, una solución BI ya puede ser una solución más global en términos de extracción de datos, tratamiento, carga, análisis, visualización, o incluso una solución BI para generar conocimiento puede conllevar automatizaciones, herramientas existentes que al final nos den la generación de conocimiento que queremos. Entonces, bien, volviendo al tema, pues el cuarto punto es una evaluación de cómo fue esa implementación previa, cómo estamos rindiendo con el paso 3, cómo están rindiendo esas implementaciones y a su vez, pues, cuál es el conocimiento que estamos generando. ¿Qué es lo que estamos transformando desde el dato a la información hasta el conocimiento que le estamos aportando a nuestro negocio? Entonces, de manera que esto que ustedes ven aquí, pues, es un resumen generalizado de lo que puede ser incluso un proyecto de 6 meses, 1 año, 2 años dentro de una compañía. Por supuesto, el cómo abordar cada una de esas etapas va a depender del contexto de la compañía, va a depender de los análisis previos, de la expertise que tengan ustedes en el tema de BI, de la expertise que tengan en las herramientas y de las soluciones. Por lo que consideramos relevante que ustedes lo conozcan y también que entiendan un poco acerca de cuáles son esos recursos y herramientas que se tienen ahorita en la industria, que son el top, que representan lo que es el BI como tal. Bien, recuerden que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer ahí en el chat, estamos súper pendientes. Voy a ver si hay algo por ahí. Ok. Bien,
vamos a hablar un poco de las herramientas y los recursos que tenemos dentro del BI. Herramientas de preparación de datos. Estos, como les comentaban, son grandes universos, cada una de ellas, y se pueden hacer múltiples cosas. Sin embargo, es importante que las conozcan, que sepan que existen y que son las que están rondando por ahí en el mercado, que nos permiten hacer la generación de conocimiento que queremos. Entonces, dentro de la suite de Microsoft hay una herramienta que es Microsoft SQL Server, específicamente el tema de Integration Server Services, que pues permite hacer un montón de preparación de datos y es una suite muy potente, las que tienen Microsoft como tal en temas de almacenamiento de datos, en temas de manipulación de datos y todos los procesos que se requieren a través de la misma. Python sin lugar a dudas es una herramienta, pues es un lenguaje de alto nivel que da pie para desarrollar muchas herramientas más potentes o librerías o incluso frameworks basados en ella misma como lenguaje para lograr preparación de datos, análisis y bueno, incluso muchas técnicas enfocadas a ciencias de datos se abordan a través de este lenguaje. Algo con lo cual pues también hemos trabajado y hemos visto que está muy usado en la industria es el tema de las Google Cloud Functions. Estas son pues, digamos, también sustentadas con Python, pero están en el entorno de Google. Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia de que dependiendo cómo estén los datos en una empresa, dependiendo cómo sea la estructura, la infraestructura que tengan, deben seleccionar la herramienta adecuada. La herramienta adecuada que supla las necesidades de vida y que generen otra vez el conocimiento del que tanto hemos estado hablando. Eh, bien, hay otro mundo que es AWS y todos sus servicios en la nube. Y entre ellos podemos destacar uno que se llama AWS Glue, el cual es una herramienta muy potente para procesamiento de datos, para preparación, incluso para modelos de Machine Learning. Estas son, pues, herramientas sugeridas. Obviamente es importante conocer de ellas, manejarlas y pues tener las personas idóneas para las mismas. Eh, Azure Data Factory, esto es otra herramienta ya de otro universo que es Azure, con un montón de soluciones en la nube que tienen, específicamente la Data Factory. Se encarga de hacer las preparaciones de datos, hacer pues, todas las ETLs que se requieran en un proyecto pues, de BI. Hemos también trabajado, digamos, clientes o la industria como tal ha trabajado el tema de Alteryx. Alteryx es una herramienta que no pues, todas las empresas lo tienen. Son empresas que trabajan con SAP. eh, Principalmente las que pueden implementar el tema de Alteryx. Obviamente Alteryx es abierto, pero SAP de por sí solo es un poco complejo de manejar proyectos de preparación de datos, a pesar de que hay ciertos conectores, incluso hasta para traer SAP a un Excel, eso es viable, pero si hablamos de preparación de datos, si hablamos de ETLs o un poquito más de BI, la herramienta que nosotros conocemos y sugerimos se llama Alteryx. Y bueno, pues a través de un conector, de un licenciamiento, eso obviamente hay que pagar, permite hacer resultados bien chéveres con los datos que están alojados en SAP. Bien, hablemos un poco de la visualización de datos. La visualización de datos es como lo más eh, destacable del tema de BI y es por donde todos empezamos a involucrarnos. Y aquí les menciono nuevamente Power BI. Power BI es una herramienta útil que sigue en constante crecimiento, está en el top del cuadrante de Gartner. Esto ha venido casi que cada trimestre, ellos están lanzando una nueva versión, lanzando mejoras. Y esa es como la bienvenida, ese es como el abrebocas de lo que puede ser BI, de lo que todos pues se enamoran, de todos los reportes que se pueden hacer en Power BI. Pero sin embargo, es importante saber que todo el tema de visualización de datos es como llamamos nosotros, pues la punta del iceberg. Es simplemente lo bonito, lo que está allá arriba,
pero debajo de un proyecto de visualización de datos, debajo de implementar un Power BI, tienen que estar sí o sí los 4 pasos que les comentaba anteriormente, toda una metodología, no solo es tener ese software como tal. Tableau es otra herramienta de visualización muy buena, que siempre ha estado pues compitiendo con Power BI. Bueno, otra cosa, por supuesto, ahí estamos poniendo las más relevantes, pero hay bastantes herramientas que son emergentes y que suplen ciertas necesidades chéveres dentro del mercado del BI. Bueno, esa es una, Tableau, y también es usada por diferentes empresas. Eh, También vemos muy común la implementación de Google Data Studio. Google ha trabajado fuerte en la adopción de nuevos clientes a su nube y eso ha llevado pues a que adquieran o digamos se vuelquen a este tipo de servicio que generalmente arranca gratuito y después ya empieza a ser pago por diferentes factores de consumo y demás. Pero pues es una herramienta útil en términos de visualización de datos. Aquí hay algo que como tal no es una herramienta, pero es algo con lo que siempre se tiene que lidiar o se tiene que trabajar en temas de proyectos de BI o en una implementación de Business Intelligence, y es el tema de las APIs. Las APIs es ese mecanismo, ese medio que es una maravilla para poder traer, extraer datos de diferentes fuentes y que están, digamos, en un lenguaje común de extracción. Eso pues las APIs es todo un tema independiente, pero los que están a bordo de un proceso de implementación de BI tienen que saber que ante estas tecnologías o ante estas herramientas son las que se tienen que enfrentar. Ahora bien, hablemos un poco de los recursos. Miren que aquí estaba, si regresamos a nuestro proceso, ahí estamos dándole un zoom al paso 2 y al paso 3, en donde vemos que hay herramientas de preparación y también hay recursos y herramientas que se pueden implementar dentro de un BI como tal. Pero las herramientas por sí solas no hacen mucho, sino, por supuesto, no hay personas idóneas o los recursos que se necesitan dentro de una implementación de BI. Nosotros les traemos aquí unos recursos, o sea, unos nombres como tal, unos roles que existen en la industria que permiten o facilitan una implementación de BI. Esto para que ustedes también entiendan como la dimensión de lo que puede ser una implementación de BI. Entonces, en el mercado laboral, en esta industria del BI, nos podemos encontrar con ingenieros de datos. Los ingenieros de datos son, digamos, unos roles bastante importantes dependiendo a cómo se encuentran los datos, dependiendo las estructuras, las tecnologías que estén usando las compañías y que permiten hacer fluir y sentar unas bases interesantes para una implementación de BI. También tenemos un rol que es un poco más digerible, que es el tema de los analistas de negocios, los business analysts. Esos son roles que nos permiten como integrar diferentes fuentes, pero que están enfocados en el análisis. Generalmente estos son, pues, digamos, de los roles que más están a cargo de ciertas tareas de reportería, también de ciertas tareas de visualización, pero pues, digamos, dependiendo cómo se requieran implementar un BI en la empresa, pues sabrán cuál es el rol adecuado y asimismo sabrán buscar ese rol dentro de la industria. Hay analistas de datos, por supuesto. Eh, Esto pues está basado en el marketplace pues de trabajo, de roles como tal, de vacantes que ustedes pueden pues comparar y sobre estos mismos nombres buscar y se pueden dar una idea de cuál es por ejemplo, un rol, cuál es su rango salarial, cuánto, digamos, puede ser la inversión sobre alguno de estos roles. Tenemos profesionales BI también. Esto es pues, digamos, es una manera de especializar o poner un rol de la persona que tiene fundamentos en BI, que ha atravesado por empresas donde usan BI o donde lo han implementado anteriormente. Subiendo un poquito de nivel en el tema de los datos, también hay arquitectos de datos. Esto
vuelvo y les digo, dependiendo de la magnitud de la empresa y de los datos, si manejan o no Big Data, que eso es otro tema bastante chévere que después los vamos a profundizar, el tema de Big Data, eh, vamos a requerir los arquitectos de datos. Esos son roles bastante difíciles de conseguir, que también dan mucho soporte a todo el tema de una implementación de BI. Y también, por supuesto, tenemos coordinaciones y gerencias, entonces ahí nos podemos enfrentar a que tenemos que buscar un rol en la implementación de BI, tenemos que buscar un coordinador de BI, tenemos que buscar una gerencia de BI y tenemos que empezar a detallar cada uno de ellos. Por último, es bien conocido, también están los científicos de datos en caso de que nuestra generación de conocimiento del negocio requiera ya de científicos de datos. Entonces, con los datos que tenemos en nuestro negocio, la implementación del BI nos dio pie para hacer Machine Learning, para hacer proyectos mucho más avanzados en temas de análisis. Entonces ahí requerimos a nuestros científicos de datos. Bien, espero que esta diapositiva les haya dado como un panorama bien chévere de lo que está ahorita, los recursos, de lo que es la generalidad en herramientas y recursos de una implementación de BI. Bien. Nosotros siempre en nuestras charlas, en nuestras sesiones de compartir conocimiento, vamos a tratar de trasladar todo esto a la realidad, pues al tema de que, bueno, está la metodología que usamos, la teoría, pero esto, digamos así como dice el político, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta esto? Eh, ¿Qué hay que hacer para llegar a una implementación de esas? Y cuál es el camino que debemos tomar. Nosotros, por supuesto, les traemos ciertas recomendaciones, ciertas cosas a tener en cuenta y obviamente va a requerir sesiones más detalladas para saber la respuesta correcta a cada una de sus empresas. Lo primero que hacemos nosotros o la mejor forma de abordar una pregunta de estas es entender en qué fase está nuestra compañía. Esto es un tema bastante chévere, profundo, que es la curva de crecimiento de Greiner, implementada en el 1972 puntualmente, eh, y nos da pues, cierto lineamiento para entender en qué fase de crecimiento está una empresa. Dependiendo de esa fase, vamos a identificar ciertas crisis, que son las que permiten avanzar a una fase o mantenerse en la fase en la que están. Cuando se atraviesan ciertas crisis, pues vamos viendo cómo va creciendo la compañía hasta llegar a una fase 6, que es como la fase más top, en la empresa se vuelve pues más grande y pues hace otras cosas relevantes para su industria. Pero ¿por qué es tan importante eso? Porque la generación de conocimiento de la cual he estado hablando tanto va a depender de eso mismo. Va a depender de qué fase está y cuál es el conocimiento que realmente requiero para mi empresa, porque puede ser que el conocimiento que requiera me permita salir de una crisis y pasar a la siguiente fase. Y eso es bastante positivo, que por lo menos con una implementación de BI logremos decir, mire, es que atravesamos la crisis de cinta roja, ahora ya estamos en el tema de colaboración. Eh, y ahí ustedes se van a dar cuenta de que el BI por sí solo como metodología les va a dar muchas herramientas y crecimiento a la empresa. Adicional a todo esto, pues vamos a ver que los datos crecerán y se comportarán de la misma manera que la empresa, dependiendo de la fase en la que esté. Entonces, resulta que en el crecimiento por creatividad, las empresas arrancan con pocos datos, arrancan manejando todo en un Excel, arrancan haciendo una gestión mucho más ligera de su información. Y a medida que van atravesando estas crisis, pues es donde empezamos a sufrir con el tema de los datos y empezamos a ver cómo empieza a volverse difícil pasar de un dato a una información y por ende al conocimiento. Entonces, vemos que todo esto está muy, muy, muy de la mano con todo. Bien, ahora sí, entendiendo eso, eh, saber un poco de cuánto me puede costar o cuánto puede ser esta implementación, eh, nos tenemos que preguntar por dónde empezamos. O sea, por dónde podemos
empezar a abordar este tema tan grande que es implementar BI en la empresa. Y nosotros siempre identificamos que hay dos caminos por los cuales se pueden ir como compañía. Y aquí pues está nuestro ejemplo pues de los niños. Este es un ejemplo muy bonito. Siempre, de alguna otra manera, las empresas y las personas pues son similares en ciertos aspectos. Así como existían unas fases de crecimiento, esas mismas fases de crecimiento se pueden comparar con fases de crecimiento pues de una persona. Y asimismo, vemos cómo, eh, digamos, las empresas también están en la libertad pues, de tomar un proyecto de liderazgo interno en el cual se implementa en BI. Y eso es cuando un niño pues está aprendiendo, por supuesto, a ponerse los zapatos y a hacer los nudos en sus zapatos. El tema o la segunda opción como tal que hay, pues es contratar un aliado para temas de implementación de BI. Es decir, empresas de consultoría, personas que tengan la idoneidad para una implementación, que tengan pues esa cierta experiencia, y es el momento en el que viene el papá y le enseña al niño, el nudo va de esta manera, tiene que dar la vueltica por aquí, ahí está. Esos son los dos caminos que se puede tomar como empresa para implementar BI. Eh, y por consiguiente, pues nosotros, basados en nuestra experiencia, les comentamos cuáles son estos pasos que pueden seguir en cada uno de los dos caminos. Por ejemplo, si ustedes toman un proyecto de liderazgo interno, sí o sí lo primero es definir cuáles son sus objetivos de BI, es decir, cuáles son mis objetivos de generación de conocimiento. También tienen que decidir entre crear o desarrollar un área existente. Resulta que pasa con frecuencia de que no, bueno, o sea, está el área de sistemas, entonces el área de sistemas ahora se va a llamar BI y empecemos a desarrollar esa área para poder implementar BI. O saquemos a un rol de esta área y empezamos a crear un área nueva que se llame BI, que se llame análisis, se llama inteligencia de clientes, inteligencia de... Eso tiene múltiples nombres, lo importante de ahí es la generación de conocimiento, vuelvo y digo. Ese es el segundo paso. Lo podemos hacer de esa manera. Entonces, mientras eso va pasando, pues tienen que dar pie a una contratación de recursos. Esa contratación de recursos pues va a depender de nuestros objetivos, por supuesto, y nos tenemos que volver a los recursos. ¿Cuáles recursos? Ah, bueno, un ingeniero de datos, un analista de datos, todos los que vimos ahí, que eran como 6, pero que si ustedes consultan y ponen datos en el empleo, pueden salir 15 o 20 roles. Y de esa manera pues tienen que saber cuál es el idóneo para su compañía con base en los objetivos previamente definidos. Eh, Luego el siguiente paso por el cual atraviesa una empresa pues es superar esa adaptación organizacional. Al implementar nuevas áreas, al implementar nuevos roles, pues por supuesto está el tema de resistencia al cambio, hay una adaptación de la compañía a esa generación de conocimiento y a todo lo que conlleva implementar un área de estas. Y luego sí vamos a tener los resultados. Entonces van a haber siempre 5 pasos antes de tener unos resultados puntuales o unos resultados tangibles para la empresa. Por el otro camino, vemos cómo contratar a un aliado, hacer uso de una consultoría, pues debemos arrancar únicamente con compartir nuestras necesidades y cuáles son nuestros objetivos de BI. Al compartir esas necesidades y esos objetivos, eh, un aliado pues le va a entregar a ustedes un diagnóstico de evaluación en temas de BI, por supuesto con una propuesta de acompañamiento en la implementación. Eso es básicamente tener todo y vamos, consolidar todo el conocimiento de un aliado a favor de ustedes mismos para obtener, digamos, una forma de cómo implementar el BI y unas recomendaciones basadas pues, en experiencia. Luego de tener clara ese diagnóstico, esa propuesta, pues viene una posterior implementación o un acompañamiento en la implementación y también debemos atravesar la fase de superar la adaptación organizacional. No quiere decir que la resistencia al cambio se omite porque estamos contratando a un aliado. No, las empresas pues por sí mismo
digamos, como tenga su cultura organizacional, va a haber un tema de adaptación al cambio. Y luego vamos a tener los resultados. Ya después de eso vamos a tener resultados tangibles, vamos a ver soluciones como tal, vamos a ver la generación de conocimiento que tanto estamos buscando. Basado asimismo en nuestra experiencia, podemos ver cuál es el tiempo promedio para recibir los primeros resultados. Esto, por supuesto, cambia bastante, eh, como les decía, por las fases de las empresas, dependiendo de la fase en la que esté la empresa. Y vemos lo siguiente, que empresas que se van por el tema de un liderazgo interno, eh, con todos estos paso a pasos que les comentaba, el tiempo para recibir resultados es aproximadamente de unos 6 a 12 meses. Es el tiempo en el que ya se empiezan a construir conocimiento mediante, puede ser tableros, pueden ser dashboard, eh, como sea que se hayan definido sus objetivos, empiezan a recibir esos primeros resultados. En cambio, cuando se hace uso pues, de un aliado, esos resultados se aceleran. Esos resultados pueden llegar en un tiempo más corto y nos hemos dado cuenta a través de las empresas que hemos acompañado en estas implementaciones en los proyectos de que a veces hasta en un tiempo de 4 meses, que es muy corto, bastante corto, se pueden tener ya unos resultados interesantes y que le permitan generar conocimiento. Entonces, bien, esos son los dos caminos. Por supuesto, son caminos pues reales. Estamos hablando de experiencias y de lo que pueden hacer para poder implementar un BI. Por supuesto, les trajimos un caso de estudio, un caso pues de éxito como tal que hemos tenido a través de estos años trabajando con compañías. Y es un proyecto muy bonito porque desarrollamos para una empresa que se encuentra pues fuera de Colombia, es del sector hotelero. eh, y pues ellos tenían esta necesidad de implementar BI, de generar conocimiento y definimos pues estos objetivos. Entonces, bueno, vamos a automatizar su objetivo de BI como tal, que les permitía generar conocimiento, era automatizar el flujo de datos en las cadenas de hoteles haciendo uso de esas herramientas que ellos ya tenían. Entonces, miren que esta empresa puntualmente ya tenía Azure, ya tenía unos SharePoint, ya tenía un Power BI, unas licencias y tenía Power Apps, que de pronto algunos de los que estén aquí en este webinar estén al tanto de Power Apps, si no, pues los invito a que conozcan de Power Apps. Es una herramienta pues bastante interesante que está dentro de toda la suite de Microsoft todas las Power que existen en Microsoft, está una que ahora se llama Power Apps, que es para crear aplicaciones en un tiempo corto. Dicen ellos que es no code, pero pues hay que implementar ciertas cosas eh, a través de ella. Bueno, en este cliente puntual tenía unas Power Apps, las cuales requerían cierta automatización y lograr engranar todas esas herramientas para generar el conocimiento. Entonces ahí tuvimos unos logros que ustedes los ven ahí, pues el tema de la automatización de datos, se crearon ciertas ETLs ya con Microsoft SQL Server, que se los comenté anteriormente en las herramientas. Hicimos unas automatizaciones bien chéveres, administramos accesos de Power Apps, creamos unos reportes de Power BI y engranamos sobre todo múltiples roles, que es algo que digamos, cuando nos tomamos esa aventura o esa decisión de consultar a un externo, a un consultor, a una empresa experta, podemos tener múltiples roles de diferentes áreas, todos volcados a un solo proyecto a desarrollar y generar conocimiento. Eh, Eso nos permitió, por lo menos para esta empresa, entregarles el resultado en los 4 meses que le estamos hablando. De 4 a 6 meses, ellos ya estaban viendo cómo de 2 a 3 o hasta 4 profesionales estuvieron trabajando en paralelo para volcar unas soluciones y esas soluciones pues les permitieron tomar decisiones que aportaron a su negocio como tal. Entonces, este es uno. En nuestra página web pueden ver algunos más de todas nuestras líneas de negocio y cada uno contempla pues diferentes metodologías. Esta metodología puntual de BI es los 4 pasos
que les comenté, basados en el CRISP-DM, y nuestras otras ramas de servicios poseen otras metodologías bien interesantes, pues que después vamos a estar comentándoles en detalle. Entonces, bien, esto es ya para finalizar. Si quisiera dar espacio para que ustedes hagan sus consultas en este pequeño espacio que tenemos, este pequeño tiempo. Y de hecho estoy leyendo ahora sí el chat. Estoy aquí leyendo el chat. Eh, si te parece que voy a revisar lo que Si nos comentan quieres, acá y... si quieres, yo te puedo leer las Ah, preguntas, sí, Diego, por... para que no tengas que... Listo, Dale. perfecto. Entonces tenemos aquí dos preguntas de Lina. Antes de leer las preguntas, si hay más que ustedes tengan y que hayan anotado en el transcurso de la presentación, por favor anótenlas para podérselas leer a Diego y él va a estarlas respondiendo. Listo. Entonces la primera pregunta es, si una empresa tiene HANA Server, ¿este actúa como el Tableau o el Power BI? Eh, no, es decir, o sea, HANA Server, pues SAP evolucionó a SAP HANA y SAP HANA Server es, digamos, como donde está hosteado, donde está todo el tema de SAP. Y hay herramientas que se pueden pegar al HANA Server que pueden, digamos, facilitar o apoyar a la generación de conocimiento. Mira que yo te hablaba de una que era Alteryx, que sirve para hacer ciertas fases eh, del, del procesamiento y de la preparación de datos. Eh, y también, pues, digamos, no reemplaza un Power BI porque Power BI también se puede conectar a HANA. Entonces, si ya tienes HANA, te invitaría a revisar qué posibilidades hay para conectarlo con herramientas externas que son más enfocadas al BI. ¿Cuáles son esas herramientas? Dos te menciono, Alteryx y Power BI. Power BI sí se puede conectar a HANA, se puede conectar a sus repositorios, hay unos conectores, hay unos temas de Direct Query, hay unas cosas que se tienen que conocer. Por supuesto, hay cosas que hay que pagar, pues son unas licencias. Eh, pero pues el mejor camino es hacer uso de otras herramientas más potentes hacia el tema de BI. Acá estoy viendo Lina. No sé si... Sí, Lina, Ah, bueno, tiene compramos otra HANA porque pregunta. nos permitía generar informes muy robustos. Bueno, pues ya hay que ver cuál es el tema puntual de los informes. Igual, pues recuerda y la invitación es que no solo los informes, es lo que es per se el BI. La pregunta sería, pues, ¿cuál es el conocimiento que quieren generar a través de esos datos que tienen? Y luego sí ver cuál sería la herramienta. Pero bueno, pues sí, veo que ahí te pasa un tema de que pues adquirir un HANA Server, esos son pues costosos, o sea, todo lo que sea HANA, todo lo que sea SAP siempre es plática. Y hay que ver pues cuál es la herramienta adecuada. ¿Qué otra hay por ahí? Sí, tenemos también de Lina, que nos pregunta que si para implementar BI se requiere ser ingeniero de sistemas. Ah, no, pues, pues son clichés, son clichés, te lo diría de esa manera, Lina. Personalmente, yo soy ingeniero industrial, por ponerlo así en una profesión. eh, pero bueno, pues realmente para implementar BI, si nos volvemos a reiterar un poco, es ver a nuestro amiguito Bob. O sea, para implementar BI necesitamos una metodología y que esa metodología engrane, o sea, que esa metodología sea un éxito, que se pueda implementar de la mejor manera con base en sus objetivos, en los objetivos de BI que tenga la empresa. Y por supuesto, pues esta es nuestra apuesta que nos ha funcionado como consultores, implementar estos cuatro pasos en una empresa. Eso es lo que necesitas para implementar BI. Ahora que la profesión, pues ya, eh, pues no, no, no está tan por ese lado. Súper, Diego. Bueno, Lina quedó muy contenta con esas respuestas. Tenemos por aquí otra pregunta de Ángel García.
y nos dice que si en tu experiencia es mejor manejar un modelo híbrido de BI, o sea, que si lo recomiendas, o que prefieres que se adquieran recursos de alta gerencia para BI, pero que se apoyen un aliado para la gerencia del conocimiento final. Esa es una buena opción. Por supuesto, olvidé mencionarla ahí. O sea, yo mencioné dos caminos muy cerrados también. Pero sí, pues puede haber algo híbrido. Puede haber algo híbrido en donde se genere el conocimiento internamente y también de la mano de un aliado. Que al final, pues todo va a volcarse a que cuando el aliado, pues, finalice sus servicios o finalice sus contratos o lo que sea, toda la generación de conocimiento va a estar volcada hacia la compañía. Entonces, sí, un modelo híbrido es muy útil, sobre todo en temas de que hay un crecimiento mutuo y la empresa va adquiriendo y va avanzando a una mayor velocidad, porque por supuesto, también es otro error dentro de la implementación de BI, decir, ah, listo, hay plata para pagar una consultoría, paguemos una consultoría en BI y listo, implementamos BI. Pues cuando no es así, pues hay que poner de la mano también internamente en la compañía para lograr la generación de conocimiento. No, gracias a ti, Ángel. Pues, si hay más preguntas, las pueden dejar en el chat para poder responderles. Si quieres, igual, Diego, podemos ir pasando con la sorpresita que les tenemos. Bueno, aquí Ah, tenemos mira que hay, una de Jorge. La pregunta de Jorge, pasamos a la sorpresita y les damos tiempo a ver si se formulan más preguntas, ¿te parece? sí, sí. Perfecto. Entonces, Jorge Castro nos pregunta que si una cotización para hacer un conjunto de reportes de BI contra la base de datos de una contabilidad o de un ERP, ¿cómo se podría realizar? Que si es por hora o hay algún costo referencial que se podría tener de esa cotización. Listo, nosotros manejamos dos modelos. eh, en ciertos casos nos inclinamos a uno y en ciertos casos nos inclinamos a otro. Eh, Esos modelos son un tema de contratar por hora servicio, y un tema de contratar un modelo cerrado de precio por implementación. Eh, pero pues, digamos, nosotros sí manejamos unas tarifas por hora y esas tarifas por hora inciden en cualquiera de los dos modelos. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta de que cómo lo realizan un conjunto de reportes contra una base de datos de contabilidad ERP, bueno, pues ahí básicamente nos devolvemos a estos pasitos. Atravesamos una fase, por darte un poquito de abrebocas a lo que puede ser una propuesta, es nos abordamos en un entendimiento de datos y de negocios y luego preparamos cómo abordar esas siguientes fases. Claro, hay que saber en detalle cuál es la base de datos que se tienen del ERP, qué tan accesibles son los datos de esos ERP y qué herramientas se pueden implementar para poder hacer los reportes. Por supuesto, Power BI es una, pero pues ya como les comenté, está Tableau, está Data Studio, está un montón de herramientas de reportería que a la final son herramientas y lo que importa es la generación de conocimiento. Entonces, bueno, espero que ahí te haya contestado la pregunta, Jorge. Si hay un costo hora, lo tenemos ahí definido y hay dos modelos. Eso lo llamamos Staff Augmentation, que es como, digamos, contratar una tercerización, es la palabra aquí, tercerización de servicios o un proyecto de entrega puntual en donde no solo es un servicio, o sea, no solo es un recurso de una persona, sino todo el conocimiento de la compañía enfocado a entregar un producto puntual, entregar una solución, un servicio. Súper, súper. Creo que quedó súper clara esa respuesta, Diego. Podemos pasar entonces a la sorpresa que tenemos el día de hoy para nuestros asistentes. Si quieres, me permites, yo comparto pantalla. Claro, Eh, déjame, les pongo la última para que se lleven una idea de nuestro equipo, de nuestra gente y de todas las personas que ahí no están todos, ahí faltan varios más, pero bueno. Esa es nuestra cultura, eso somos todos nosotros dispuestos a ayudar a todos ustedes. Dale, Kevin, gracias. Listo, súper. Muchísimas gracias, Diego. De verdad que fue una presentación muy completa.
Con eso, entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Yo estuve aquí tomando nota de las personas que estaban presentes durante la presentación de nuestro webinar y entonces tengo aquí el listado de asistentes. Este listado de asistentes entre ustedes se va a sortear un diagnóstico totalmente gratuito que vamos a estar brindando a través de nuestros expertos de la compañía. Entonces, un diagnóstico en inteligencia de negocios puntualmente. Con toda la información que ustedes acaban de recibir, pues se pueden dar cuenta que hay un nivel de experticia bien interesante por parte de la compañía. Entonces, en ese orden de ideas y para que puedan revisar que está todo de la forma más transparente posible, aquí tenemos nuestros 22 asistentes que estuvieron conectados en cualquier momento del webinar. Y voy a darle entonces a comenzar. ¿Cuál va a ser el proceso pues para hacer acreedor a esa persona de su diagnóstico? Le vamos a enviar un correo electrónico para que pueda agendarse directamente con uno de nuestros expertos y posteriormente le estaremos contactando para que pueda tener ese diagnóstico. Entonces, voy a darle aquí a comenzar para que podamos empezar entonces con el sorteo. Aquí están los participantes y básicamente lo que nos brinda esto es que nos va a dar una persona, entonces un ganador, vamos a eliminar el suplente y vamos a hacer una cuenta regresiva de 5 a 0 para que sea un poquito más emocionante. Entonces aquí vamos a darle a comenzar. Entonces 3, 2, 1 y tenemos a nuestra ganadora que es Jenny, que voy a generar el certificado para podérselo enviar también en nuestro correo electrónico. Voy a dejar de compartir. Entonces, Jenny, si estás por acá, me gustaría que nos dejes un mensajito, cómo te sientes con haber sido la ganadora del sorteo de este autodiagnóstico que vamos a estar brindando puntualmente. Vamos a ver si la veo por aquí dentro de los participantes, a Jenny. Bueno, creo que Jenny. Ah, sí, Jenny, ahí está. Ahí la veo que está conectada. Y bueno, estaremos comunicándole a ella su premio más adelante. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, César. No sé si hay una última pregunta para que podamos cerrar este espacio el día de hoy. Y si no, ya con eso pues nos podemos dar también por terminados. Gracias a todos los asistentes. Les recordamos que nosotros vamos a estar, estamos realizando una serie de webinars mes a mes donde vamos conectando mensajes desde lo que nosotros, el conocimiento que tenemos como compañía y que también tenemos el interés de poder acercarnos a ustedes y poderles brindar soluciones factibles a lo que ustedes necesitan. Entonces, en el chat encuentran el link de nuestra página web y vamos a estar también en la medida de lo posible comunicándonos para poderles brindar mucha más información sobre este gran universo de la tecnología, de la información, de los datos y de cómo eso puede ser aplicado en cada una de sus compañías para darles una mejora amplia en todos los sentidos. Entonces, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento con nosotros y gracias también entonces a todos los invitados por su disposición. Chao, chao. Una feliz noche para todos. Vale, feliz noche.